Mis hermanos, esta enseñanza Libres para Amar, pues Dios la puso en nuestro corazón porque vamos a aprender algo bien interesante. Y miren, en el mundo hay muchas personas que piensan que con el matrimonio se pierde la libertad. Eso muchos piensan. También piensan que en el matrimonio es un gran sacrificio. Muchos piensan eso, que el matrimonio es un gran sacrificio. Y tener estos conceptos acerca de, del matrimonio, estos conceptos erróneos, solamente van a llevar al desgaste de la relación dentro del matrimonio. Y cuando hay ese desgaste y cuando no se encuentra ese punto donde se puede disfrutar el matrimonio, llegan a la conclusión de que ya nos vamos a divorciar, ¿verdad? Porque esto no funciona, porque esto ya no es mi libertad, esto ya es un sacrificio. ¿Y qué pasa? Entonces hay personas que en el momento de divorciarse se sienten libres, dicen, ahora sí, ya soy libre, ¿verdad? Y hasta lo expresan con cierta alegría cuando ya se llega en ese momento donde firman el último papel y ya siento, ya me siento libre, así dicen. Sin embargo, esa libertad es aparente, es una libertad aparente. Y es claro que la verdadera libertad la encontramos en Cristo Jesús. A través de su muerte en la cruz, Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte y de toda condenación. Mire, vayamos a Romanos 8, capítulo 2. Ahí dice, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, Jesús tuvo que pagar un alto precio por nuestra libertad y Él murió en nuestro lugar por causa del pecado. En otras palabras, nuestra libertad es resultado de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Porque tenemos esa libertad. Miren, en Colosenses 1:13, 14 dice, el cual, hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta palabra que se utiliza ahí para decir librarnos o librado, significa, en el original, significa sacar o rescatar. Entonces Jesús lo que hizo fue rescatarnos de las tinieblas del mundo. Nos libró de la potestad de Satanás, de su dominio. Nos sacó, miren, Jesús nos sacó de un imperio que tiene Satanás, un imperio. De ahí nos sacó Jesús, de ese imperio de muerte y destrucción, porque éramos esclavos del pecado. O sea, no éramos libres, sino que éramos esclavos. En otras palabras, vivíamos atados o vivíamos en esclavitud y no éramos libres. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, fuimos librados y trasladados, dice la Biblia, trasladados al reino de la luz admirable. O sea, trasladados nos habla de que hemos sido pasados de un lugar a otro. Imagínense cuando usted va a un lugar y dice, voy a cruzar la calle, se traslada hacia el otro lado. Y así dice que fuimos librados, trasladados al reino de su luz admirable. Y esto se da al creer en su obra redentora, o sea, en su sacrificio. Y con ese sacrificio fuimos justificados, fuimos perdonados y redimidos. Ahora podemos gozar de esa libertad de la que estamos hoy compartiendo. Quizás no tenemos lo que quisiéramos, quizás no tenemos la abundancia o a veces los recursos o lo necesario o muchas veces cosas que quisiéramos tener, pero tenemos algo más valioso, que es la libertad en Cristo. Y si Cristo es el centro de nuestras vidas, entonces Él
nos da la capacidad de tener, quizás, como le decía, tener esa libertad que muchos anhelan, muchos quisieran tener en sus vidas, pero viven esclavos, quizás con riquezas, pero al final esclavos de algo ahí. Sí, mire, vayamos al libro de Gálatas, ahí en el capítulo 5. Mire, ahí en el libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo para exhortar a los creyentes a no dejar la fe en Cristo y a no volver a las prácticas antiguas de la ley. Y en el capítulo 5, Pablo presenta una enseñanza sobre esa libertad en Cristo y la importancia de no volver a la esclavitud del pecado. Y en Gálatas capítulo 1, Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, estad pues firmes. Esta palabra de firmes tiene ese significado de estar estacionario, perseverar, estar en pie, estar firme. Entonces Pablo dice, estén firmes en esa libertad, perseveren en esa libertad, no se vuelvan al yugo de esclavitud de donde Cristo los sacó. Y mire, ¿qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Pues había falsos maestros que intentaban judaizar a los cristianos y estaban persuadiendo a los hermanos de allá de Galacia, cambiando el mensaje esencial del evangelio. Es lo que estaban haciendo esos falsos maestros. Y Pablo exhorta y les dice que deben de estar firmes y contrarrestar el legalismo que ellos querían imponer. Y de igual modo, hoy Dios nos llama a estar firmes, porque la voluntad de Dios es que vivamos en esa libertad que Él nos dio y que no volvamos a lo que nos esclavizaba. Hoy muchos matrimonios quizá están esclavos, a lo mejor dicen, no, pues no estoy en la cárcel, ¿verdad? Pero quizá están esclavos del orgullo, del rencor, de ese pecado oculto, de esa amargura en su corazón, de celos, de envidias. Quizá están esclavos del pasado también, cosas que han vivido en el pasado o que tuvieron de pequeños y que aún todavía se sienten esclavos, prisioneros, cautivos. Y todo eso a veces lo llevamos a nuestro matrimonio. Y quizá no puedas perdonar esa ofensa que recibiste, o perdonaste, pero constantemente estás señalando ese error, esa falta que tuvo tu esposo. Y la palabra de Dios nos dice que esto no procede de Dios, sino de un yugo de esclavitud. Miren, pero Dios nos lleva a un mejor entendimiento de las cosas. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fíjense la expresión que hace el apóstol Pablo a los Gálatas y les dice, porque fuisteis llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y como hijos de Dios somos llamados a vivir en plena libertad. Lo leíamos ahorita. Y esa libertad tiene un propósito, es vivir una vida que agrade a Dios, vivir una vida de servicio a Dios. Y miren, en 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, fíjense lo que dice 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, o sea, este es su designio, este es su propósito, ese es lo que desea para nosotros, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien
y dice el versículo 16, como libres. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, y versículo 16 dice, como libres. Y esa palabra como libres, la entendemos que dice, con libertad de hacer el bien. Lo estamos leyendo el versículo anterior, dice, que haciendo el bien. Y dice el versículo 16, como libres. En otras palabras, que la libertad que Dios nos pide, o Dios nos da, es para que hagamos, los utilicemos para hacer el bien. Entonces dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces tenemos que buscar esa comunión con Dios a través de ser libres, y como dice, buscar hacer el bien de los demás. La libertad en Cristo implica la capacidad de amar. Y miren, Gálatas 5:13, el versículo 13, como a la mitad del versículo, dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Fíjense la recomendación que Pablo le da a los Gálatas nuevamente. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Ahorita, ¿quién es tu prójimo? ¿O será que podemos decir como aquel fariseo que le fue a decir a Jesús, le hizo una pregunta y la contestó, y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y le preguntó el fariseo, ¿quién es mi prójimo? ¿Será que podemos llegar a ese nivel de decir, Señor, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo, pues es, en este caso, tu esposa, tu esposo. Y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo en este momento es nuestra esposa, nuestro esposo. Miren, antes sin Cristo no podíamos amar verdaderamente. Nuestro amor era egoísta. Amábamos porque pues, nos interesaba quizás algo, esperábamos algo a cambio, pero no existía realmente un propósito de amar con gozo, amar como dice 1 Juan 4:8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, en ese tiempo quizás amábamos o buscábamos algo o el bien del otro, pero a veces quizás con interés, pero no con una sincera integridad de nuestro corazón. Pero en Cristo Jesús ahora tenemos la libertad de amar y deleitarnos en Dios, y esto nos da la capacidad para amar a los demás. Miren, en 1 Juan 4, 10, 11 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, la pregunta que decíamos, ¿qué implica la capacidad de amar? Pues implica que amemos, como dice la palabra, amemos los unos a los otros. En Cristo Jesús somos libres para amar, para dar y compartir una vida, como lo dice 1 Corintios 13:5. Dice, el amor no busca lo suyo. O sea, en otras palabras, tenemos que aprender a entender que el amor que Dios quiere para nuestras vidas o para nosotros es ese amor que no busca lo suyo. Por la gracia de Cristo somos libres para hacer todo el bien que queremos, de amar con libertad, o sea, ser libres para amar. Sí, así es. Y ahí en Gálatas 5:13, donde dice, servíos por amor. Entonces ahí Dios nos insta a todos a amarnos, y en especial ahorita que es nuestra reunión de matrimonios, nos insta Dios a que nos amemos, ¿verdad? Y en Efesios 5:25, les invito, ahí vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de los matrimonios, acerca de cómo debemos amarnos.
Y aquí empezamos con los varones, ¿verdad? Ya conocemos este versículo, ¿verdad? Pero qué hermoso es Dios, ¿no? Que siempre nos recuerda todos los días por algo, ¿verdad? Miren, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la manera en que Dios nos está invitando, ¿verdad? A los maridos amar a las esposas. Y dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ese es podemos decir, esa instrucción para el varón, ¿verdad? Cómo debe de amar a su mujer. Y hay una instrucción antes para la mujer, ¿verdad? Que es que la mujer respete a su marido. Y ahí cuando nos dicen a nosotros las mujeres, respete a su marido, así como que, Señor, ¿qué pasó aquí? Pero miren, Dios pone el balance, Él pone ese equilibrio en el matrimonio. Porque, a ver, hermanos, una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿La sumisión o amar así como esta descripción está dando el Señor? ¿Verdad? Así como está esa descripción, está fuerte, ¿verdad? Porque se requiere realmente esa pasión, esa disposición, ¿verdad? De entrar en esa obediencia a Dios. Y nosotros como mujeres, Dios nos insta a someternos. Y a veces nos decimos: ay no, pero ¿por qué, Señor, nos tocó a nosotros? No, pero es una protección que Dios nos da también. Entonces Dios pone un balance ahí dentro del matrimonio. Y en Tito 2:4 dice, y allí hablando de las mujeres mayores, dice que las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces también a nosotras, las mujeres, nos corresponde también esa parte, ¿verdad? De amar. Y así como dice la palabra, servíos con amor. Y una más ahí en Juan 15:12, que nos dice: este es un mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ese amor del que nos está ahí hablando, pues es el amor ágape. Es un amor sacrificial, un amor que se da sin esperar nada a cambio. Y ese amor lo podemos ver y describir ahí precisamente en 1 Corintios capítulo 13. Así que le invito, por favor. De igual manera, yo les voy a leer la versión de la NTV. Y miren, a veces cuando leemos o cuando escuchamos esta descripción del amor, agarramos lo que nos toca, ¿verdad? Y lo que no, pues se lo pasamos al esposo o a la esposa. Pero no, ¿saben qué? Esta es como una radiografía para uno mismo, donde vemos qué es lo que no hay y qué es lo que está faltando. Entonces, si vemos algo aquí, no digamos: mira, a mi esposo le falta esto. O, no, sí, pues lo voy a codear ahorita. No, ¿verdad? Vamos a ver esta descripción. Y como les comentaba, es en la versión NTV. Dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de todas las ofensas recibidas.
No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y este es el amor al que Dios nos llama. Cuando amamos, buscamos hacer el bien al otro. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si no estamos en esa libertad, si estamos cautivos, estamos esclavos de ese pecado, de ese orgullo, de esos celos, de esa ira, de esa contienda, difícilmente vamos a poder amar así, ¿verdad? Mostrar ese amor, así como dice la palabra de Dios, servíos en amor. Y si el amor por nuestra pareja se ha enfriado, tengamos por seguro que el amor de Dios en nosotros también. Quizá hemos vuelto a ese yugo de esclavitud del pecado y pues necesitamos esa ayuda de Dios. Otros quizá necesitan ese pedir perdón, ser humildes para poder seguir viviendo en esa libertad que Dios nos ha dado. Sí, en este mismo sentido de lo que está comentando Noemí, quizás nos surja una pregunta: ¿por qué a veces no sentimos esa libertad? Miren, cuando Jesucristo no es nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida, seguramente vamos a sentir, vamos a tener ahí la posibilidad de que estemos esclavizados en alguna área. En 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ahí se está refiriendo, donde dice son ellos, se está refiriendo, según el contexto atrás, dice hacia los falsos maestros y hombres que andaban conforme a la carne. Entonces, esos falsos maestros y esos que andaban conforme a la carne son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En otra versión dice, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros nos dejamos llevar por falsos maestros o por hombres o mujeres que andan en la carne y ellos caemos en la esclavitud de algo, algún vicio, la ira, el rencor, la falta de perdón, entonces nos volvemos esclavos, dice, nos volvemos esclavos de aquello que nos ha vencido. Por eso tenemos que buscar la libertad en Cristo y buscar que Dios obre en nuestras vidas, porque porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y vean, si ven a alguien que está con algún vicio, a veces les es difícil porque es algo que lo controla. Y no nos vayamos lejos cuando como cristianos de repente somos dados a la ira y dijera el pastor, somos de mecha corta, ¿verdad? Entonces reaccionamos muy rápido, somos esclavos de eso que nos controla. Entonces, esas áreas que no permitimos que Dios gobierne son áreas que nos llevan hacia la esclavitud. Por eso su palabra nos instruye cómo hacer las cosas, pero muchas veces nosotros no queremos que Dios gobierne en áreas en nuestra vida. Señor, yo te dejo que entres aquí, pero en esta otra área, acá no. Y para ambas partes, no solo para el varón, sino también con la mujer. ¿Qué es lo que hoy está controlando tu vida? El orgullo, la impaciencia, preocupaciones, tristeza, amargura. Tal vez algunos de los que estamos aquí necesitamos perdonar para ser libres y poder amar. La pregunta sería, ¿hay algo que te controla? ¿Hay algo que aún no le hemos cedido al Señor y que está quizás afectando nuestra relación como matrimonio? Quizás es una pregunta que pudiéramos contestar, porque muchas veces creemos que vamos bien
pero hay áreas en nuestra vida que necesitamos también corregir. La libertad en Cristo exige que luchemos cada día por mantenernos firmes. ¿Se acuerdan la palabra como la que leía Noemí hace un rato? De firmes, que estemos puestos en un lugar, bien firmes. Y el apóstol Pablo en Gálatas 5:15 dice: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Fíjese esa palabra que el apóstol Pablo le envía a los Gálatas, como diciéndole: es que si ustedes no se están perdonando, no están siendo bondadosos, siendo amables, siendo misericordiosos, sino antes bien se están mordiendo y se están devorando. ¿Cuánto nos ha pasado así en el matrimonio, que de repente estamos ahí viendo nada más a ver qué nos devoramos? ¿Qué nos devoramos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Pero, bueno, usted me entiende. Y miren, y aquí pues no se ve realmente el amor, ¿no? Se ve otra situación. Así es, no, pues no se ve el amor ahí, ¿verdad? Cuando, imagínense que Pablo dice: sírvanse en amor, y luego dice aquí: pero si están siempre mordiéndose y devorándose, y se corren el peligro de destruirse unos a otros. Y a veces así pasa en los matrimonios. Muchos matrimonios así empiezan y se destruyen. Sí. Se destruyen. Pero mire, ¿cómo vivir esa libertad en el día a día? Ahí mismo en Gálatas, en el siguiente versículo 16, ahí encontramos la respuesta. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Estoy leyendo la versión NTV. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y pues la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita a vivir en esa libertad. Nos guía, nos consuela, nos capacita a vencer las tentaciones y los desafíos que tenemos dentro del matrimonio. Y sí sabe que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Dios puso ese Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos que dejarnos guiar. Y si el Espíritu Santo nos redarguye, porque si somos sus hijos, si en algún momento estamos quizá siendo esclavos de algo, el Espíritu Santo nos redarguye, nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar y tenemos que ser obedientes. La libertad en Cristo tuvo un precio que ya fue pagado por nosotros, pero hoy necesitamos poner también de nuestra parte, nosotros. Miren cuántas veces el Espíritu nos muestra esa área en nuestras vidas en la que quizá estamos mal y persistimos en ello. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? La Biblia nos muestra ahí. De hecho, ahí mismo, si continúan leyendo la lectura, ahí habla sobre lo que es de la carne. Todas esas, podría decir que ahí dice que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso que puede venir en la vida de alguna persona. Pero un ejemplo, la ira, como comentabas. La ira, ¿está mal que sintamos enojo? Pues no, ¿verdad? Sí, contra tu marido, sí. Pero mire, si es una constante en nosotros, entonces estamos siendo cautivos de esa emoción. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:31, ahí sí le pido que nos acompañe. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros, ahí empieza, toda
amargura. Quizá alguien por ahí, una ofensa o algo, y se quedó esa amargura en el corazón. Quítese de vosotros enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y en toda malicia pues se refiere a todo aquello que Dios aborrece, ¿verdad? Todo eso que Dios aborrece. Y cuando nosotros persistimos en esas cosas, vamos a estar dañando nuestro matrimonio y también a nuestros hijos. Porque, como dice la palabra de Dios, que cuando alguien tiene amargura, contamina a los que están a su alrededor. Igual también el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Entonces todo eso afecta a nuestro matrimonio. Entonces aquí, como dice la palabra, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. El Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a guiar para que nosotros podamos andar conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y viene la pregunta: ¿qué significa libertad para amar? Que ese fue nuestro tema, lo que ahí iniciamos. Y antes de contestar esa pregunta, que ya hemos visto algunos comentarios, en Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esta palabra excede significa lanzar más allá de la línea usual. ¿Sí han visto los que agarran una bola y la avientan con la mano para llegar? Que buscan llegar lo más lejos. Pues digamos que esta palabra tiene como el significado de mandar algo más lejos de un punto. Entonces, y también dice que excede es sobrepasar, que es superabundante. Entonces, dice: y de conocer el amor de Cristo que es superabundante, que es que sobrepasa a todo conocimiento, para que seáis llenos. Y esa palabra llenos tiene el significado de hacer repleto, de atiborrar. ¿Sí se acuerda cuando era niño? Que agarraba las galletas y ¿qué decía? No sé. Se comía muchas galletas y se llenaba. Bueno, así es llenos. O sea, que estamos llenos, que estamos completos, que estamos bastante en abundancia. Entonces, para que seáis llenos de toda plenitud, o sea, abundancia de Dios. Entonces, ¿qué significa libertad para amar? Significa poder vivir el amor de Cristo en mi matrimonio. Su amor que excede, dijimos que va más allá, que sobrepasa todo conocimiento, siendo llenos de toda la plenitud, o sea, de toda la abundancia de Dios, con libertad, conforme al modelo que Dios diseñó. Sabiendo que ya no estamos sujetos a esclavitud de los antiguos rudimentos, sino a libertad con la cual Cristo nos ha libertado. Esto mismo debemos tener la confianza de aplicar en nuestro matrimonio, sin temor a los rudimentos del mundo y de una sociedad que cada día se extravía de las sendas que Dios estableció para el matrimonio. Entonces, ¿qué significa libertad para amar? Significa que podamos vivir plenamente nuestro matrimonio, que podamos vivir plenamente nuestra relación matrimonial, nuestro hogar, nuestra familia, sobre todo llenos de la plenitud de Cristo. ¿Qué necesitamos como matrimonio? Quizás cada uno en lo particular, llenarnos de esa plenitud, tener excedernos, o sea, atiborrarnos de esa plenitud de Cristo en nuestra vida, para nuestro matrimonio se fortalezca y siga creciendo. Así es. Y pues ya para finalizar, allí en nuestro versículo que iniciamos dice: así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Y pues, hermanos, si hoy, no conocemos sus matrimonios, pero Dios sí los conoce. Y si hoy necesitas que Dios restaure tu matrimonio, si necesitas ir a los pies de Cristo, que Él sea tu Salvador, tu Señor y que gobierne tu vida. Porque cuando hay libertad podemos vivir la palabra de Dios. Y cuando hay libertad hay plenitud de gozo y podemos amar verdaderamente. Que Dios les bendiga. Cuando usted se siente libre para hacer algo, lo hace y lo hace con una gratitud, con algo que sentimos que hay libertad. Para ser libres, como dice la palabra, tenemos que estar en Cristo. Que nos ayude, quizás nos hace falta áreas en nuestra vida, que estamos todavía con la necesidad de que Cristo haga algo en nuestra vida, si queremos que nuestro matrimonio se fortalezca, crezca. Libertad para amar nos la da Dios a nuestra vida y podemos tener esa plenitud en nuestro matrimonio de tal manera que podamos crecer como matrimonio y sobre todo en estos tiempos tan complicados, difíciles, poder seguir adelante y seguir creciendo en el Señor, ¿no? Y vamos a hacer una oración. Sí, vamos a hacer una oración y les invito a ponerse de pie y tome la mano de su esposa o si quiere darle un abrazo, ¿verdad? Mire, Dios conoce nuestros corazones. Para Él nada le es oculto. Y quizá a lo mejor hasta nuestro esposo o nuestra esposa no conoce lo más íntimo de nuestro ser, que pudiera haber algo ahí en nuestro corazón. Quizá algo, como les comentaba, quizá esclavos del pasado, cosas del pasado que hubo en nuestras vidas y que hoy quizá está afectando nuestro matrimonio. Pero Dios hoy ha hablado a través de su palabra y yo siento que también ha mostrado al corazón de cada uno de nosotros si hubiese algo ahí que está quizá impidiendo que podamos disfrutar de esa libertad. Porque teniendo esa libertad vamos a poder amar verdaderamente. Entonces yo les invito a hacer esa oración y sobre todo que ahí en su corazón clame a Dios, ¿verdad? Venir a sus pies para que Él sea el que nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú muestras a nuestras vidas, Señor. Porque tú conoces nuestros corazones, sabes lo más profundo de nuestro ser. Aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro matrimonio, Señor. Queremos glorificarte a ti, Señor. Queremos vivir, Señor, teniendo una vida que te agrade delante de ti, mi Dios. Que cada día, Señor, caminemos en esa libertad. Que seamos entendidos, Señor, cada día de tu palabra y que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para que cada día, Señor, vivamos, Señor, conforme a tu gracia, conforme a lo que tú pides de nosotros. Hoy están delante de ti nuestros hermanos, Señor. Te pido por cada uno de ellos. Tú conoces su situación, tú conoces sus matrimonios. Yo sé que hay varios matrimonios, Señor, que están firmes, como esa palabra que dice, que están perseverando. Gracias por sus vidas, Señor. Sígueles fortaleciendo, sígueles ayudando en su caminar, Padre, para que cada día, Señor, se fortalezcan, sigan siendo esos matrimonios sólidos. Y también por los que también están, Señor, que sienten esa necesidad, que sienten ese momento de aflicción, de prueba en su matrimonio. Yo te pido que seas tú, mi Dios, que les ayude, Señor, y restaure su matrimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con todo el amor de Cristo los comprometimos ahí a que nos ayudaran con una alabanza, así que disfrútelas y
Si la conoce, cántela, disfrútela también y vamos a deleitarnos también en esto que para Dios le gusta, le agrada. Dios es maravilloso, ¿sí? Dios les bendiga esta noche. Pues no venía preparada con la guitarra, pero Dios me dé gracia y sea para bendición de todos. Este canto habla dando gracias a Dios porque Él nos ha dado todo. No solo todo lo que necesitamos, sino también lo que decía nuestros hermanos en el tema, esa libertad que necesitamos, y a pesar de darnos todo eso, esa libertad tan grande y su salvación, aún así nos da más de lo que necesitamos. Esta alabanza habla de esto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó al sacrificio, no nos dará también junto con Él todas las cosas que Él prometió. Mi Dios, eres tan grande y poderoso, además de dar tu Hijo, me lo das todo. ¿Cómo puedo dejarte de amar y a tu nombre la gloria dar? Señor, mi Dios, no hay nadie como tú. Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre me amarás. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú. Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre me amarás. Si tú, mi buen Señor, cuidas las aves, a los cuervos también, que no les falte, considero las flores, su vestir es tan hermoso cual nunca vi. Estoy más, mi Señor, le has dado al hombre, le has provisto de paz y bendiciones, has llenado su ser con tu poder, más que las flores el hombre es. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú. Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre me amarás. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú. Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre me amarás. Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Claro. Pues dice el Salmo 30, en su versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste en tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Porque me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo,
y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré, porque me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños hiciéronse una realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura, porque me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré, porque me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré, porque me diste amor